¿Realmente me escucha Dios? Esta oración, que digo medio dormido, con los ojos cerrándose solos, casi roncando entre palabras, ¿es válida? ¿O debería, como un ser responsable, levantarme, arrodillarme junto a la cama y adoptar una postura más digna, más apropiada? Permíteme decir algo con la seriedad de quien ha pasado décadas enseñando sobre el potencial humano y la conexión con la inteligencia universal. Algunos, especialmente los más rígidos y legalistas, insisten categóricamente, sin sombra de duda, que orar en la cama está mal, que es una señal de pereza espiritual, que demuestra una falta de respeto hacia lo divino, como si la fuente fuera un jefe caprichoso que se ofende por la postura corporal de sus empleados. Otros, menos dogmáticos, afirman que es uno de los momentos más poderosos del día, uno de los instantes más genuinos para conectar con lo divino. Pero lo que la sabiduría ancestral revela sobre este momento oculto, sobre lo que realmente sucede en dimensiones que no vemos cuando cierras los ojos en la cama y susurras tu corazón a Dios, puede cambiar completa y radicalmente la forma en que entiendes la oración nocturna. Y te anticipo, con la sobriedad de muchos años de estudio, que lo que compartiré va más allá de lo meramente religioso. Toca dimensiones de la realidad que la ciencia moderna apenas comienza a explorar y que la experiencia milenaria de la humanidad confirma en la práctica, no a través del sensacionalismo, sino a través de vidas transformadas en el silencio de la noche. Permíteme presentarme formalmente, aunque muchos ya están familiarizados con mi trabajo, mis mensajes y mis conferencias alrededor del mundo. Soy Joe Dispenza, un investigador por vocación, alguien que ha dedicado su vida a explorar el potencial humano y la conexión con una inteligencia superior, llamando a hombres y mujeres a despertar a su poder interior y recordándoles a todos que con esta conexión se puede tener paz. A lo largo de las décadas, he enseñado en docenas de países. He escrito para señalar el camino hacia la autotransformación. He asesorado a líderes y he escuchado innumerables testimonios de personas comunes que han tenido encuentros extraordinarios con la gracia del campo cuántico. Y créeme, en todo lo que he visto y experimentado, pocas cosas me han impactado tanto como lo que he aprendido sobre este tema aparentemente simple: la oración nocturna, a menudo realizada acostado cuando el cuerpo está cansado y el alma es más honesta. Esto no es solo otra historia religiosa. No es ni fe ciega ni mera devoción mecánica. Es algo más profundo, mucho más profundo. Y aquí está lo extraordinario, lo que quiero que entiendas desde el principio. Al final de un día largo y agotador, cuando estás acostado en la cama con los ojos pesados y una mente llena de pensamientos caóticos, ese es precisamente el momento en que tu corazón está más expuesto, más vulnerable, más auténtico. Es cuando las máscaras sociales caen, cuando el ego se relaja, cuando tu alma está sin filtros. Y es precisamente ahí donde el Espíritu Santo anhela encontrarte, no en tu perfección fabricada, sino en tu verdad desnuda y sincera. Pasé años observando este fenómeno en mi trabajo. Hablé con teólogos, profesionales de la salud y personas que tuvieron experiencias profundas durante sus oraciones nocturnas, y descubrí algo que cambiará tu perspectiva. La Biblia nunca confina la oración a una única postura física. De hecho, presenta un tapiz rico y variado de cómo el pueblo de Dios oraba. De rodillas, sí, de pie también, levantando las manos al cielo, postrados con el rostro en tierra, y sí, acostados en sus camas. Esta no es una interpretación moderna y conveniente. Está explícitamente escrito en las Escrituras. El Salmo 63 dice algo extraordinario. Cuando me acuesto en mi cama, me acuerdo de ti
y pienso en ti durante las vigilias de la noche. Estas son las palabras de David, el hombre conforme al corazón de Dios, dejando claro que meditaba en el Señor mientras estaba acostado. Y no es un verso aislado que podamos descartar como una anomalía. El Salmo 4 confirma de nuevo: enojaos, pero no pequéis. Meditad en vuestros corazones sobre vuestras camas, y estad quietos. Estos versos no son sugerencias casuales. Son la prueba de que tu cama puede convertirse en un altar sagrado y tu noche en un santuario donde lo divino y lo humano se encuentran. Estar acostado no es una posición de segunda clase en la espiritualidad bíblica. Es una expresión legítima y poderosa de reflexión, entrega y comunión íntima con Dios. Y cuando oras acostado, sucede algo sutil pero profundamente transformador, algo que los primeros creyentes entendieron y que nuestra cultura olvidó rápidamente, sin siquiera darse cuenta. Dejas caer la actuación. No hay rituales obligatorios en la cama. No hay ojos humanos observando y juzgando. No hay presión para sonar santo o elocuente. Solo estás tú y Dios, corazón a corazón, alma a alma, sin intermediarios y sin pretensiones. Es la oración en su forma más pura, simple y honesta. Y hay algo más, algo que la propia ciencia está empezando a comprender. La profunda quietud de la noche también calma tu espíritu de maneras que rara vez ocurren durante el día. Durante las horas diurnas, tu cerebro está en un estado constante de alerta, procesando millones de estímulos. Por la noche, cuando te acuestas, el cerebro transita a estados más tranquilos, y en estos estados se vuelve más fácil escuchar la voz suave y apacible del espíritu. Esto ayuda a explicar por qué tantas de las revelaciones más profundas de Dios en las Escrituras ocurrieron precisamente de noche, cuando el mundo estaba en silencio y las almas estaban en paz. Imagina a Jacob durmiendo en Betel, viendo la escalera entre el cielo y la tierra. Piensa en Samuel, acostado en el templo, cuando Dios lo llamó por su nombre. Imagina a José recibiendo advertencias en sueños. Considera a los sabios, guiados por revelaciones nocturnas, para que no regresaran a Herodes. La noche no es enemiga de lo sagrado. A menudo es el escenario preferido de Dios para sus revelaciones. Permíteme contarte algo profundamente personal, porque ha cambiado radicalmente mi comprensión de este tema. Hubo un periodo agotador en mi trabajo, con conferencias, viajes, asesoramiento y mensajes preparados hasta altas horas de la noche. Me encontraba acostado, completamente exhausto, sin fuerza siquiera para arrodillarme junto a la cama, como hacía cuando era niño, y mis padres me enseñaron a orar. Una noche, en el silencio de una habitación sencilla, susurré contra la almohada con una voz que apenas podía oír: Señor, si esto es correcto, si lo que estoy haciendo tiene algún sentido, si no me he vuelto loco por el agotamiento, dame una señal, guíame, porque estoy perdido. No fue una oración elocuente, no usé un lenguaje refinado, no cité salmos de memoria, no seguí ninguna fórmula. Fue cruda, desesperada, casi frágil, pero fue la oración más honesta que había ofrecido en mucho tiempo. Y entonces, algo sucedió. Una paz descendió sobre mí. No fue solo emocional o psicológica, fue tangible. Sentí como si una presencia cálida me envolviera, como una manta invisible, pero real. Y en mi mente, no con palabras audibles, sino con una claridad mayor que cualquier voz que haya escuchado jamás. Oí: continúa. Estoy contigo. No tengas miedo. Me quedé dormido inmediatamente. Y al despertar, algo había cambiado dentro de mí. La ansiedad había desaparecido, no reducida, sino desvanecida. Supe con una certeza que no puedo explicar solo con la lógica que estaba en el camino correcto. Me levanté y seguí adelante, renovado. Cada vez que las dudas regresaban,
Recordaba esa noche, esa presencia, esa voz interior. ¿Qué sucede realmente cuando oras acostado con total honestidad? Cuando te permites quedarte dormido en oración, tus cargas literalmente comienzan a levantarse. La ansiedad se disipa. El sistema nervioso, que ha estado en alerta máxima todo el día, finalmente se calma y encuentras descanso no solo físico, sino también espiritual a la sombra de su presencia. Esto no es poesía religiosa, es realidad vivida. Pero hay algo aún más profundo sucediendo. Cuando oras mientras te duermes, abres tu vida interior, tu subconsciente, a la guía del Espíritu Santo. Y la Biblia está llena de ejemplos de Dios, hablando a través de los sueños. Jacob vio la escalera celestial. José, el patriarca, interpretó sueños que salvaron a Egipto. José, el carpintero, fue advertido en un sueño para proteger a Jesús. Daniel recibió visiones nocturnas. El libro de Job afirma que Dios habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres. Cuando oras mientras te duermes, estás invitando al Señor a guardar tu subconsciente y a plantar su sabiduría mientras descansas. Tu sueño se convierte en más que una simple necesidad biológica. Se transforma en un espacio sagrado, donde Dios puede obrar en las profundidades de tu ser. A lo largo de los años, he escuchado docenas y docenas de relatos de personas que tuvieron sueños que los guiaron, los sanaron y les dieron respuestas a problemas aparentemente imposibles. Todo porque hicieron el hábito de orar acostados antes de dormir. Una mujer compartió que había luchado durante años con una decisión crucial. Una noche, después de orar en la cama, tuvo un sueño extraordinariamente vívido en el que vio con perfecta claridad el camino a seguir. Se despertó con certeza, tomó una decisión y su vida cambió para mejor. Coincidencia quizás, pero cuando escuchas cientos de historias similares, ves el patrón repetirse y lo experimentas personalmente, comienzas a entender que algo real está sucediendo, algo que trasciende las meras explicaciones psicológicas. No es pereza espiritual, es intimidad real con el Señor. Es la honestidad cruda de presentarle a Dios lo que realmente hay dentro de ti, no lo que crees que debería haber. Acostado en la cama, susurrando tu corazón, agradeciendo por el día, entregando tus preocupaciones, pidiendo su presencia y protección para la noche, transformas tu cama en un altar. Terminas el día no con ruido y distracción, sino con paz y conexión. Y aquí hay algo extraordinario que sucede cuando haces de esto un hábito constante. Tus noches comienzan a cambiar. El peso emocional se aligera. La paz reemplaza la inquietud que te mantenía despierto durante horas. Despiertas con claridad mental y un renovado sentido de dirección y propósito. Comienzas a ver la oración no como un deber ligado a una posición específica, sino como una conversación viva y continua con tu Creador. Una conversación que continúa incluso mientras duermes. Pero permíteme llevarte más profundo en este misterio, porque hay dimensiones que pocos entienden. En la tradición cristiana, hay algo profundamente significativo llamado oración contemplativa u oración de quietud. Grandes santos como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Francisco de Sales y más recientemente, Thomas Merton, hablaron de un tipo de oración que trasciende por completo las palabras, las fórmulas y los rituales externos. Es un estado de simple presencia ante Dios. No recitar listas de peticiones o alabanzas memorizadas, sino ser consciente de su presencia en un silencio receptivo que va más allá de la teología y la doctrina. ¿Y adivina dónde ocurre este tipo de oración con mayor naturalidad? En la cama por la noche, cuando el cuerpo finalmente está quieto y la mente está más calmada. Teresa de Ávila describió estados de oración tan profundos que el cuerpo se volvía casi inmóvil, como si estuviera dormido.
mientras el espíritu permanecía vigilante ante Dios. Estados de unión, de éxtasis. Muchos de estos momentos le ocurrieron durante periodos de descanso, recluida en su celda, a menudo acostada en quietud contemplativa. Juan de la Cruz profundizó aún más en este misterio. En su Noche Oscura, habla de cómo Dios obra más profunda y transformadoramente en nosotros cuando nuestras facultades ordinarias se aquietan, cuando nuestra mente racional, nuestras emociones turbulentas y nuestra voluntad obstinada finalmente guardan silencio. Utiliza repetidamente metáforas de descanso, de acostarse, de entregarse a la quietud nocturna. No eran religiosos perezosos, al contrario, eran gigantes espirituales, personas de disciplina férrea y tremenda acción. Precisamente porque eran tan activos y comprometidos, entendieron que hay momentos para la oración activa y verbal, de rodillas con los brazos levantados, y hay momentos igualmente sagrados y necesarios para la oración receptiva y silenciosa, acostados, en quietud contemplativa. A lo largo de mis décadas de volver a las Escrituras y enseñar, he observado repetidamente las prácticas de oración de Jesús de Nazaret. Los evangelios lo muestran orando en la montaña, pasando noches en comunión con el Padre, arrodillado en agonía en Getsemaní, con los ojos levantados al cielo, agradeciendo al Padre antes de resucitar a Lázaro. Estas son posturas activas e intensas, pero también hay indicios de una comunión prolongada y continua, que ciertamente incluía momentos de descanso contemplativo, acostado bajo las estrellas de Judea, contemplando la inmensidad del cielo, sintiendo la presencia del Padre en el profundo silencio de la noche. Imagina conmigo, después de un día agotador de enseñanza y sanación, Jesús se retira para estar a solas con el Padre. Cae la noche. Las estrellas brillan con una intensidad que apenas conocemos hoy. Se acuesta en el suelo, mirando hacia arriba, sintiendo la presencia del Padre, no como algo lejano, sino envolvente, íntimo. ¿Crees que durante esas largas noches mantuvo una postura rígida durante 8 o 10 horas? Por supuesto que no. Su comunión era tan natural que no necesitaba una forma específica para mantenerla. Jesús oraba con los ojos abiertos, contemplando las estrellas. Oraba con los ojos cerrados, sintiendo la brisa. Oraba sentado, de rodillas, y sí, acostado, porque Dios no está limitado por nuestras posturas. Lo que importa no es la posición del cuerpo, sino la posición del corazón. Puedes estar arrodillado en la postura más devota y tener un corazón cerrado, o puedes estar acostado, exhausto, y tener un corazón completamente abierto. Esto es lo que Jesús le enseñó a la mujer samaritana en el pozo. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a tales personas. No mencionó posturas o lugares específicos. Habló de autenticidad y verdad interior. Y cuando oras acostado por la noche, vulnerable e incapaz de mantener máscaras religiosas, oras en espíritu y en verdad de la manera más pura imaginable. Vienes a Dios exactamente como eres, sin pretensiones y sin tratar de impresionar, porque nadie te ve excepto Él. Este es el tipo de adoración que el Padre busca. No la actuación externa, no la elocuencia teológica, no la resistencia física, sino un corazón abierto, una honestidad cruda y una vulnerabilidad genuina. Añadiré algo sobre Jesús. Era plenamente humano, además de plenamente divino. Esto significa cansancio, dolor y la necesidad de descanso. En Marcos leemos que dormía tan profundamente en la barca, en medio de una tormenta, que los discípulos tuvieron que despertarlo. Este sueño profundo no proviene de quienes se resisten al descanso, sino de quienes saben entregarse a Él en el momento adecuado. Puedo imaginar al Señor reclinándose,
susurrando una oración de gratitud y quedándose dormido en paz. Eso es orar acostado. Si fue suficiente para Jesús, es suficiente para nosotros. Ahora, para ser claros, no estoy diciendo que orar de rodillas o de pie esté mal. No estoy sugiriendo que orar por la noche acostado sea superior a otras formas. Digo que orar acostado es igualmente válido, igualmente poderoso e igualmente escuchado por Dios. La Biblia nos da libertad en esto. Pablo escribió, orad sin cesar. No dijo, arrodillaos sin cesar, ni permaneced de pie sin cesar. Dijo, orad en toda circunstancia. Y si vamos a orar sin cesar, inevitablemente oraremos acostados parte del tiempo, porque pasamos aproximadamente un tercio de nuestras vidas durmiendo. Si excluimos la oración acostados, potencialmente excluimos 8 horas de cada día de nuestra vida de oración. Cuando abrazamos la oración nocturna, cuando hacemos de nuestra cama un altar y de la noche un santuario, extendemos nuestra vida de oración para cubrir todas las horas. Nos despertamos orando porque nos dormimos orando. Hay una continuidad. Hay un flujo ininterrumpido de comunión. Los monjes en Oriente practican la oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. El objetivo no es la repetición mecánica, sino internalizar tanto la oración que se convierta, como la respiración, en algo que continúa incluso mientras dormimos. Testifican que después de años se despiertan en medio de la noche y se dan cuenta de que su mente está orando. La oración penetró tan profundamente que el subconsciente la continúa durante el sueño. Esto no es fanatismo, es entrenamiento espiritual. Se trata de hacer de la oración no solo algo que haces, sino algo que eres. Y la puerta de entrada más accesible a esto es la oración nocturna en la cama, porque allí no puedes fingir. Solo estás tú y Dios en la simple intimidad de la noche. Ahora, permíteme compartir prácticas concretas y específicas que puedes implementar hoy mismo. No son teorías, son herramientas probadas por años de experiencia. Primero, crea un ritual de transición consciente entre el día activo y la noche contemplativa. En los últimos 30 a 45 minutos antes de acostarte, apaga las pantallas, teléfono, televisión, computadora, tableta. La luz azul interfiere con la melatonina y también con la capacidad de alcanzar la quietud espiritual, ya que mantiene la mente estimulada. Durante este tiempo, lee algo edificante, un salmo, un pasaje del Evangelio, un buen devocional, poesía, escucha música tranquila, himnos suaves, algo que calme. Usa este tiempo para aquietar deliberadamente tu mente, trayendo tus pensamientos de vuelta al presente cada vez que se desvíen hacia las preocupaciones. Segundo, cuando te acuestes, antes que nada, toma algunas respiraciones profundas y conscientes. Inhala por la nariz, contando hasta 4. Siente cómo se expande tu abdomen. Sostén durante 4. Luego, exhala lentamente, contando hasta 4, notando cómo tu cuerpo se relaja. ¿Por qué es importante esto? Porque la respiración es el puente entre el cuerpo y el espíritu, entre la mente consciente y el sistema nervioso autónomo. Cuando respiras así, activas tu sistema de descanso y digestión. El ritmo cardíaco se ralentiza, la presión arterial baja, el cortisol se disipa y la mente sigue al cuerpo hacia la calma. Esto te prepara para la receptividad espiritual. Tercero, siempre comienza con gratitud. Siempre. Antes de pedir nada, da las gracias. Dedica al menos 5 minutos a esto. Revisa tu día y reconoce al menos 3 motivos de gratitud, grandes o pequeños. No solo enumeres cosas mecánicamente, siéntelas profundamente. Revive el momento, la alegría, la gracia. ¿Por qué? Porque la gratitud es la puerta de entrada más rápida a la presencia de Dios.
Entra por sus puertas con acción de gracias. La gratitud abre tu espíritu de una manera que la petición por sí sola no puede. Cambia el enfoque de la escasez al reconocimiento de la abundancia. Desde ahí, puedes orar el resto con más paz y claridad. Cuarto, después de expresar gratitud, entrega conscientemente el día que ha pasado. Lo que salió bien, devuélvelo a Dios con gratitud. Incluso si las cosas salieron mal, entrégalas con confianza. Conversaciones difíciles, conflictos, errores, oportunidades perdidas, palabras que no debiste decir, acciones que no debiste tomar. Sácalo todo a la luz en su presencia. No lo escondas, no lo ignores, sino tráelo para entregarlo, no para regodearte en ello. Visualiza colocando todo en las manos abiertas de Dios. Ve sus manos extendidas, soportando el peso del día. Ve las manos de Dios, cada vez más grandes, debajo de las tuyas, esperando recibir. Entonces, abre tus manos, suéltalo. No te lleves esto a dormir. Confía en Dios con las consecuencias y con lo que queda sin resolver. Jesús dijo, no os preocupéis por el mañana. Cada día tiene sus propios problemas. Entrega el ayer, deja el mañana y descansa en el presente. Quinto, presenta tus preocupaciones legítimas sobre el mañana. Los desafíos, las decisiones, las situaciones difíciles. Pero hay un presente para entregar, no para aferrarse. Presentar es nombrar y colocar en las manos del Señor. Aferrarse es mencionar y seguir agarrándolo ansiosamente. Es la diferencia entre dormir en paz y pasar horas inquieto, dando vueltas. Sexto, pide explícitamente la presencia de Dios durante tu sueño. Invítalo con palabras claras. Señor, ahora entro en estas horas de descanso y te invito a estar conmigo. Guarda mi sueño. Háblame si lo deseas. Obra en las profundidades de mi ser mientras mi mente descansa. Que mi descanso sea en tu presencia, bajo tu cuidado, en tu paz. Te entrego estas horas de la noche como te entregué las horas del día. Esta intención marca una gran diferencia. Abres deliberadamente las puertas de tu subconsciente a la guía de Dios, y Él lo honra, quizás sin drama, pero de una manera real y consistente. Séptimo, no te preocupes, no te culpes, no te juzgues si te quedas dormido en medio de la oración. Esto no es un fracaso, es ternura. Piensa en un padre. Si su hijo se queda dormido contándole su día, exhausto y seguro, ¿se ofende el padre? No, sonríe, arropa a su hijo y lo deja dormir, conmovido por la confianza. Así es como Dios responde cuando te duermes orando. No hay reproche, hay amor paternal. Tus últimos pensamientos conscientes fueron sobre Él. Entraste en el sueño en su presencia, y eso es precioso. Quiero que entiendas algo que cambia la perspectiva. Cuando te duermes orando, la transición de la vigilia al sueño ha sido santificada. No hubo una ruptura abrupta, fue suave. Comenzaste a orar conscientemente. Gradualmente, la conciencia disminuyó, pero la guía de tu espíritu continuó, y te deslizaste hacia el sueño, todavía en comunión con Él. Es dormir en Dios, como enseñaban los antiguos, llevando la vida de oración más allá de los límites de la conciencia despierta, hacia el territorio del sueño. Es un nivel de integración espiritual. Muchos nunca experimentan esto, porque están demasiado ocupados tratando de orar de la manera correcta. He practicado estas cosas durante muchos años, nunca perfectamente. Algunas noches, mi mente está tan acelerada que necesito más tiempo para aquietarme. En otras, estoy tan agotado que apenas puedo articular más que un «ayúdame» o un «gracias» antes de que el sueño me venza. Pero noche tras noche, hago de este tiempo en la cama un tiempo sagrado, no un ritual vacío, no una obligación que marcar en una lista, sino una conexión genuina, una comunión real, una presencia mutua entre mi espíritu
y el Espíritu de Dios. Y puedo testificar, con décadas de experiencia, que esto ha transformado mi vida en muchas dimensiones. Duermo mejor, no paso horas dando vueltas. Me duermo más rápido, duermo más profundamente. Me despierto más descansado. Siento menos ansiedad generalizada. Cuando surge, es más manejable y tengo hábitos para procesarla. Y sobre todo, mi sentido de conexión con Dios se ha profundizado de una manera que las prácticas formales por sí solas no han producido. Porque esta oración nocturna en la cama es relacional, íntima y presente. Así que, esta noche, te invito y te desafío. No te duermas navegando por tu teléfono hasta que se te cierren los ojos. No dejes que tus últimos pensamientos sean noticias deprimentes o comparaciones en las redes sociales. Haz de tu cama un altar. Haz de tu noche un santuario. Acuéstate y susurra tu corazón. Agradece por el día. Entrega tus cargas. Pide su presencia y cuando llegue el sueño, déjalo venir en paz, sabiendo que pasas de la vigilia al sueño, todavía en su presencia, todavía en su amor, todavía bajo su cuidado, porque Él ni duerme ni se adormece. El Señor enviará a sus ángeles para guardarte, velando por todos tus caminos. El que vela por Israel no se adormecerá. Mientras duermes, Él te vigila. Mientras descansas, Él obra. Mientras sueñas, Él te cuida. Esta es la promesa. Esta es la realidad. Y la oración nocturna es simplemente alinearse conscientemente con esta verdad. Así que, prueba esto hoy. Apaga tus dispositivos 30 minutos antes de acostarte. Toma algunas respiraciones profundas y, acostado en la cama, habla con Dios sin pretensiones. De esta manera, cuéntale tu día, lo bueno y lo malo. Las cosas difíciles, lo que te trajo alegría y lo que te dolió. Agradece, pide, escucha. Y cuando sientas que se acerca el sueño, no te resistas. Déjalo venir, porque tus últimas palabras y pensamientos serán para Él. Y eso marcará toda la diferencia. Haz esto consistentemente durante un mes, solo un mes, y observa qué cambia, cómo duermes, cómo te despiertas, cómo disminuye la ansiedad, cómo se profundiza el sentido de conexión con Dios. No porque aprendiste una nueva técnica, sino porque redescubriste una verdad antigua. Dios está más cerca en la quietud de la noche que en todo el ruido del día. Y permíteme decir algo aún más fascinante observado a lo largo de los años. Cuando haces de la oración antes de dormir un hábito fiel, no ocasional, sino noche tras noche, comienzas a notar patrones interesantes en tus sueños. No todos los sueños son espiritualmente significativos. La mayoría son solo el cerebro procesando el día, organizando recuerdos, consolidando el aprendizaje. Vemos fragmentos desconectados, mezclas de escenas, y eso es normal. Pero algunos sueños son diferentes, más vívidos, más coherentes, con una narrativa que tiene sentido, significativos y sobre todo que dejan una impresión duradera. Al despertar, no se disipan en una niebla, permanecen y resuenan durante días. Respetuosamente llamo a estos sueños umbral. Parecen existir en el umbral entre el subconsciente personal y algo más grande, lo que podríamos llamar la dimensión espiritual de la realidad. A menudo contienen una guía real, una visión verdadera, respuestas a preguntas que has estado luchando por resolver. No suelo decir que Dios siempre habla literalmente en los sueños. Frecuentemente utiliza un lenguaje simbólico, metáforas, imágenes que hablan directamente al corazón de una manera que trasciende las palabras. Los eruditos han notado cómo los sueños pueden sacar a la superficie lo que necesita ser integrado. Y aunque no todos los eruditos comparten una fe explícita, nosotros sabemos que Dios también puede usar este canal cuando lo invitamos. Cuando oras conscientemente antes de dormir
e invitas explícitamente a Dios a tu noche, esencialmente abres las puertas a este canal natural de comunicación. No porque Dios esté limitado a los sueños, sino porque has abierto este camino con un corazón que dice: habla, Señor, tu siervo escucha. Y Dios, que nos creó con la extraordinaria capacidad de soñar, puede y a menudo usa este canal cuando lo abrimos. No siempre, no a nuestra demanda, no de manera predecible, pero cuando decide hablar así, es inconfundible. Sabes con una certeza que supera la lógica que has recibido algo más que un mero procesamiento cerebral. A lo largo de mi vida, he tenido algunos sueños profundamente significativos, guía clara sobre decisiones importantes, advertencias oportunas, consuelo en momentos de dolor, perspicacia creativa para mis enseñanzas. Y para ser honesto, cada uno de estos momentos ocurrió durante periodos en los que fui extremadamente consistente con la oración antes de dormir. Cuando fui descuidado, cuando la fatiga o la distracción me hicieron simplemente colapsar, sin orar conscientemente. Tales sueños no eran solo sueños ordinarios. ¿Coincidencia? Quizás si sucediera una o dos veces, pero cuando el patrón se repite durante años, sugiere fuertemente que hay una conexión real entre la práctica espiritual y la experiencia subjetiva. Ahora, esto es crucial. No conviertas esto en una fórmula mágica simplista. No comiences a orar en la cama esperando revelaciones dramáticas cada noche. Esa expectativa ansiosa en sí misma cierra la puerta. El punto de la devoción nocturna no es manipular a Dios para que hable de la manera que prefieres. Es mucho más simple y profundo. Abrir toda tu vida, incluidas tus horas de sueño, a la guía continua del Señor. Entregarte por completo, consciente e inconscientemente, despierto y dormido, a su amor y sabiduría. Los sueños significativos, si llegan, son un regalo adicional. La gracia extra es el objetivo. No los busques ansiosamente, pero mantente abierto y en paz si no llegan. El verdadero objetivo es terminar cada día, sin excepción, en comunión consciente con el Padre, durmiendo consistentemente en su presencia amorosa y despertando renovado no solo físicamente por el descanso, sino espiritualmente por la conexión mantenida. Cuando experimentas consistentemente esta realidad, cuando tus noches se transforman de inquietud y ansiedad en paz profunda y descanso sagrado, no necesitas señales extraordinarias para convencerte del valor de esta práctica. La evidencia brillará en la vida diaria, en la paz interior que otros perciben, en la claridad mental, en una mayor capacidad para hacer frente al estrés y, sobre todo, en una conexión más profunda con Dios que lo impregna todo. Hay un verso precioso en el Salmo 127 que debería revolucionar nuestra comprensión del descanso y el esfuerzo espiritual. Es inútil que os levantéis de madrugada y os acostéis tarde, trabajando para comer, porque Él concede el sueño a los que ama. Dios trabaja activamente en nosotros, incluso mientras dormimos. No todo en la vida espiritual requiere un esfuerzo consciente y agotador. Hay una dimensión de gracia dada gratuitamente que opera precisamente en el descanso, en la entrega, en el sueño confiado. La oración nocturna en la cama es la llave que abre esta puerta de gracia. Cuando terminas el día entregando todo a Dios y te acuestas con confianza infantil, creyendo que Él guarda fielmente tu noche, permites que esta gracia obre en las profundidades de tu ser. No duermes en el vacío, duermes envuelto en la presencia divina. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Los padres de la iglesia decían: oramos mejor cuando ya no sabemos que estamos orando. Hablan de un estado de comunión tan profundo que trasciende las palabras conscientes. Un estado en el que la misma presencia ante Dios es oración.
Este estado se alcanza naturalmente en la quietud de la noche, acostado en la oscuridad, simplemente estando ante Él. Esto no es esoterismo, es cristianismo simple y profundo. Es lo que Jesús quiso decir cuando dijo que el reino pertenece a los niños. Los niños no dominan técnicas elaboradas. Vienen, confían y duermen en paz, sabiendo que son amados. Cuando oras acostado por la noche, regresas a esa simplicidad, dejas atrás las fórmulas y vienes como un niño a tu Padre, y Él siempre te recibe. No importan las palabras somnolientas o un sentimiento de poca espiritualidad. Él busca tu corazón, no tu actuación. Y aquí reside la belleza última. La razón final por la que la oración nocturna acostado es tan poderosa es que es el único momento del día en que no puedes fingir ser fuerte. Acostado en la oscuridad, exhausto, vulnerable, la ilusión de la autosuficiencia se desmorona. Y es precisamente ahí donde Dios te encuentra. No en tu fuerza, sino en tu debilidad. No en tu conocimiento, sino en tu necesidad. No en tu elocuencia, sino en tu honestidad cruda. Pablo lo entendió. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La noche, con su silencio e invitación al descanso, es el aula de esta verdad. He aprendido a lo largo de décadas de trabajo que los mayores misterios no siempre son los más espectaculares. A veces son los más simples y cotidianos, los que suceden en silencio, lejos de las cámaras y los focos. La oración nocturna es uno de esos misterios. No hay nada que fotografiar. Una persona acostada, susurrando en la oscuridad, quedándose dormida en medio de una conversación con Dios. Y sin embargo, algo profundamente real. No necesitas ser un místico avanzado, ni tener años de entrenamiento. Requiere honestidad, vulnerabilidad y la voluntad de acostarse, cerrar los ojos y hablar con tu Padre Celestial, como un niño habla con su padre. Eso es suficiente. Esta es mi experiencia y mi invitación. Si decides hacer de tu cama un altar y de tu noche un santuario, tu vida espiritual nunca será la misma. No porque yo tenga algún poder especial, sino porque Dios es fiel. Y cuando abres honestamente tu corazón y lo invitas a las partes más tranquilas y vulnerables de tu vida, Él responde. Que tu sueño esta noche y cada noche sea pacífico, que tu descanso sea sagrado, y que despiertes renovado no solo en cuerpo, sino en espíritu. Les habla Joe Dispenza, después de muchos años de enseñar y ver el poder de la mente en acción, para recordarles que las respuestas más profundas a menudo se encuentran no en momentos dramáticos, sino en momentos simples, como acostarse, cerrar los ojos y susurrar honestamente a Dios. Buenas noches.